Muy buenos días, mis amados, más bien muy buenas tardes. Somos bendecidos cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, en donde vamos a poder juntos ministrar a nuestro amado Dios, celebrar su victoria y asimismo seguir siendo edificados en Él para gloria de su nombre. Amén. Amada iglesia, esperamos que se encuentren muy bien, gozando de la gracia y de la fidelidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Recordando que hoy su presencia habita la iglesia, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos su habitación, somos portadores de su gloria y en Él dice la palabra que estamos completos. Así que yo quiero compartir con ustedes dos versículos muy hermosos que están en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 16 y versículo 17. Cuando estemos ahí en la cita decimos amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Damos gracias a Dios por Jesucristo, porque hoy en Él, mis amados, estamos completos, porque hoy en Él somos plenos y por medio de Él gozamos de su gracia y bendecimos a Dios por esta realidad. Amén. Así que yo le voy a invitar a cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que están en su casita, ¿verdad? Que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios por esta realidad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Recuerde que Jesucristo es nuestro todo. Amén. En Él estamos completos. Indiscutiblemente nos damos cuenta que ha hecho de nosotros sus hijos, nos ha dado una identidad, nos ha amado, dice la Escritura, ¿verdad? Que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Es una realidad lo que nuestro amado Dios ha hecho de su iglesia. En Él estamos completos, mis amados. Vamos a orar y vamos a agradecer por todo lo que somos en Él. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que podemos reunirnos, Dios, en un mismo espíritu para darte gloria y para darte honra, precioso Dios. Te damos gracias, Dios, porque hoy reconocemos que tú eres nuestro todo, Rey. Te damos gracias, Cristo, por tu amor incomparable, Dios. Gracias porque has hecho de nosotros tus hijos, Padre. Gracias porque hoy tenemos una identidad en ti, mi Cristo. Te damos gracias, Padre, porque somos tus hijos, porque gozamos de tu paternidad, mi amado Padre. Y te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Gracias porque sigues dirigiéndonos, sigues instruyéndonos, Padre. Aún tenemos esa confianza que como Padre tú provees cada necesidad que nosotros pudiésemos tener, Dios. Te damos gracias, Padre, porque nuestro corazón puede descansar en ti, precioso Padre, porque en ti, Señor, estamos completos, poderoso Rey. Te damos gracias porque hoy gozamos de una vida maravillosa, Padre. Te damos gracias porque también has hecho de cada uno de tus hijos ministros competentes de un nuevo pacto, y es una realidad, precioso Dios. Gracias te damos por haber escogido que naciéramos en el mejor del tiempo, Padre. Gracias porque hoy vivimos en el cumplimiento del tiempo y es una realidad, mi Dios. Gracias, Cristo, porque gozamos de tu favor, Señor. Gracias porque gozamos de tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque en ti, Señor, estamos completos, poderoso Padre. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias que podamos atravesar, los diferentes procesos
procesos por los cuales pudiésemos estar pasando, Dios. Te damos gracias porque en ti tenemos la victoria asegurada, Dios. Te damos gracias porque sabemos que es para nuestra edificación, precioso Dios. Y en ti, precioso Padre, seguimos avanzando y creciendo para gloria de tu santo nombre. Te bendecimos, Dios, porque eres perfecto, porque eres santo, porque eres único, porque eres sabio, poderoso Dios. Gracias, Cristo, por tu amor y tu misericordia. Gracias por seguirte revelando a nuestras vidas. Gracias por seguirnos instruyendo e inspirando y afirmando, Señor, en nuestra realidad que eres tú, mi Dios. A ti sea la gloria, hoy y siempre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. A ti la gloria, Cristo. Den un aplauso a su Dios, den un aplauso a su Rey. Él es digno de ser alabado y Él es digno de celebrarle por siempre. Amén. Mis amados, somos bendecidos en Cristo Jesús y aún así vamos a entonar unos cantos que declaren todo lo que Él es para nuestra vida. Amén. Vamos a dar el lugar a nuestra hermanita Madaí, quien va a ministrar unos cantos en esta hora. Bendecidos. Amén. Bendecida iglesia, pueblo amado de Dios. Quiero compartir con ustedes una alabanza nueva, una alabanza que ha edificado mi vida todos estos días ensayándola, porque habla de ese glorioso día del triunfo de Jesucristo, de Cristo, de no solo en la cruz, sino al haber resucitado, por lo cual nosotros ahora somos más que vencedores y somos por Él ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, escúchala y después ahí pondremos el nombre de la alabanza para que la estén buscando y se la sigan aprendiendo, la seguiremos después compartiendo. Amén. Es hermoso poder alabar a Dios por ese glorioso día. Amén. Y ese día glorioso también en el cual nosotros tomamos esa decisión de seguirle, de buscarle. Amén. Gloria a Dios. Eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Rey. Maravilloso eres tú, Señor. Permítame. Otra vez, por favor. Amén. Él nos ha liberado. Él rompió esas cadenas. Amén. Ya no somos esclavos. Ahora somos completamente libres en Él. Amén. Gloria a ti, mi Señor. Gracias porque ya no somos avergonzados, Rey. Gloria a tu nombre, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Aleluya. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Glorioso eres tú, Señor. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó.
mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Gracias, Señor, por hacernos totalmente libres, Rey. Nos gozamos en ti, maravilloso Dios. Aleluya a ti, eres glorioso, Señor. En mi pecado me liberaste, que en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, ahora vivimos en esa luz por tu hermoso sacrificio, Rey, por tu victoria, Padre. Vivimos en la luz, vivimos en tu luz, Rey. Aleluya. Qué hermoso día que Dios nos dio en ese triunfo, amén. Y porque estamos en su camino, vivimos en esa luz, Él es la luz, amén. Gracias, Rey. Tú eres el único digno de la gloria y alabanza, Rey, amén. Aleluya, tú eres digno de la gloria, Rey, amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Aleluya, amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria.
Solo tú eres digno, mi Rey, te exaltamos solo a ti. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres Rey de toda creación. Solo tú eres digno, mi Rey. Nos unimos a tus ángeles que cantan tu santidad, oh precioso, maravilloso Cristo. Amén. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, solo tú, Cristo, digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Amén. Toda la gloria a nuestro Rey. Eres hermoso, Señor, maravilloso. Nos gozamos y nos deleitamos en ti, precioso Rey. Aleluya, amén. Aleluya. Somos bendecidos en Jesucristo, mis amados. En Cristo estamos completos. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos su casa, somos su habitación, somos la casa del Dios viviente. Así que estamos completos en Él. Dice la palabra que Él sustenta su casa, ¿verdad? Y la cuida. Así que podemos descansar y disfrutar de esta realidad que tenemos en Cristo Jesús. Y de esa misma manera celebrarle, exaltándole y bendiciendo su nombre por siempre. Amén. Mis hermanitos, recuerden que seguimos orando a las 10 de la noche. Nuestro apóstol sigue mandando la lista de las personas que piden que oremos por ellas. Sigamos persistiendo, orando los unos por los otros. Amén. El día miércoles también tenemos estudio a las 7:30 de la noche. Conéctese, por favor. Recuerde que necesitamos seguir siendo edificados en la fe y fortalecidos para gloria de su nombre. Pero mis amados, vamos a disponer nuestro corazón. Dios siempre, como Padre, tiene un alimento especial para sus hijos, un alimento saludable, un alimento que nos va a fortalecer, ¿verdad? Y nos va a edificar. Y es importante que estemos prestos a recibir su palabra, que es quien nos sigue afirmando y nos sigue fortaleciendo para gloria de Dios. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón y vamos a dar el lugar al ministro Alfredo Vélez, quien va a ministrar en esta tarde la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dé un aplauso a Cristo, por favor. Él es digno de recibirlo. Amén. Gloria a Dios. Estamos bendecidos. Yo creo que nada debe robarnos el silencio. Nada nos debe de robar el gozo y cambiar en silencio todas las cosas, ¿verdad? Podemos alabar a Dios, ¿verdad? En libertad. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Le exaltamos. Vamos a compartir una palabra que yo espero en Dios que sea una palabra pertinente para este tiempo. Y lo creo que es porque viene de parte de Dios. Es una palabra que yo creo que va a activar algo en tu espíritu, hermano y hermana, que te encuentras ahí conectado. Y para los que están presentes, sé con todo mi corazón que Dios va a activar en tu interior algo grandioso. El Señor va a activar tu fe, el Señor va a activar indudablemente esos dones que Dios te ha dado.
Y yo creo que la iglesia está teniendo un rol como a través de todo el tiempo de una manera tan extraordinaria. A veces ni siquiera hemos meditado bien y reflexionado lo que hoy en día de verdad gozamos, y cuando somos parte de un cuerpo glorioso que es el cuerpo de Cristo, no tenemos otra cosa más que alabar y exaltar a nuestro Dios. Nosotros nos vamos a dar cuenta a través de lo que vamos a compartir exactamente, hermano, lo que la iglesia es. Y yo quiero decirte que hablar de la iglesia de Cristo no es hablar algo religioso. No estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando en ningún sentido de alguna institución humana. Hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo. Es la iglesia del Dios viviente, alabado sea su nombre. Hablar de la iglesia es algo que tiene que ver más con lo espiritual que otra cosa. Así es que hablar de la iglesia no es restringir el hecho histórico solamente, ¿verdad? Que hubo un movimiento y que inició y ahí se quedó. No, la iglesia está presente desde que el Señor la constituyó hasta el día de hoy por su gracia. Así es que bendecimos al Señor por esto. Vamos a compartir un tema que yo quiero que lo tengan presente y se llama la iglesia perpetua. La iglesia perpetua. Y es importante que cada uno de nosotros podamos ser entendidos de algunos de los términos que utilizamos para que de alguna manera podamos también tener más entendimiento al respecto de lo que venimos impartiendo, compartiendo. Cuando hablamos de la iglesia perpetua, ¿qué significa perpetuo? Y esto es algo que va a abrir un poquito más nuestro entendimiento para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de la iglesia perpetua. Y entonces cuando hablamos de perpetuo hablamos de algo continuo, de algo que no tiene interrupción, de algo que no es intermitente, es constante. Así es que cuando hablamos de que la iglesia es perpetua, estamos hablando de que la iglesia ha tenido, ¿verdad?, continuidad, no ha habido interrupción, no ha habido intermitencia en la misma. Cuando hablamos de perpetuidad, estamos hablando que dura y permanece para siempre, que dura y permanece para siempre, que no tiene interrupciones, que dura para toda la vida. Eso es perpetuo, perpetuidad. Por eso es que es importante que ustedes tengan presente esto, porque cuando hablamos de la iglesia perpetua, estamos hablando precisamente de eso. Porque quiero partir de esto, la perpetuidad de la iglesia está en la dimensión de Cristo. Yo quiero que entiendas que la perpetuidad de la iglesia está en la dimensión de aquel que dijo: yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Quiere decir que la iglesia se origina en aquel que es el principio y aquel que es el fin de todo, quiere decir la conclusión, la consumación, aquel que es el autor y consumador de todo, alabado sea su nombre. Pero hay algo que es muy interesante e importante que sepas: cuando hablamos de que Él es el alfa y la omega, esto significa que a la vez, simultáneamente, en Él están el principio y el fin de todo. Esto significa que cuando va corriendo el principio y dirigiéndose hacia el fin, pues llega a la conclusión, pero no termina todo ahí, porque el fin regresa al principio. Entonces, esto es algo grandioso. Estamos hablando de un término dimensional. Es algo importante que tengas presente. Entonces, por eso la perpetuidad de la iglesia está en aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Alabado sea su nombre. En aquel que dijo, ¿verdad?, y se da testimonio de él, que dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Esto significa que el Señor es eterno y nosotros entramos a la perpetuidad y a la eternidad de nuestro Señor. Por eso es que la iglesia tiene esa naturaleza. Por eso es que la iglesia, por la gracia de Dios, tiene esos genes de parte de nuestro precioso Dios, que indudablemente la iglesia no puede ser detenida, no puede ser frenada, y nunca se ha frenado, y jamás la iglesia ha sido vencida, sino ha sido vencedora para la gloria de Dios.
Quiero decirte que cuando el Señor estableció a la iglesia en la tierra, no la estableció para ser una iglesia de ninguna manera vacilante, ni tampoco una iglesia agonizante, sino para ser una iglesia triunfante, gloria a Dios. Para eso fue establecida la iglesia. La iglesia entonces no está solamente para sobrevivir, la iglesia está para vivir. Alabado sea Dios, porque de lo que goza la iglesia es de la vida abundante y la vida eterna de Cristo Jesús en ella. Alabado sea Dios. Por eso es que la iglesia no sobrevive, la iglesia vive para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos que tener ese entendimiento. Entonces, lo que le da perpetuidad a la iglesia es mismo Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso es que iniciamos también con una lectura de la palabra, y ustedes recordarán aquellas palabras que el Señor dijo ahí en Mateo 7, 24 y 25, y el Señor declaró lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice el Señor, que edificó su casa sobre la roca. Escuche bien, un hombre prudente, diga conmigo, un hombre prudente. Dice que ese hombre prudente edificó su casa sobre la roca, de tal manera que como edificó su casa sobre la roca, entonces descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y ¿sabes qué? Gloria a Dios, hasta el día de hoy quiero decirte, la casa no cayó, porque estaba fundada y sigue estando fundada sobre la roca. Alabado sea Dios. Y entonces en esta lectura, en estas palabras del Señor, está implícita la perpetuidad de la iglesia. Alabado sea Dios. Entonces esto significa algo muy importante. Dice que hubo un hombre prudente. Esa palabra prudente también es sagaz, inteligente. Entonces ese hombre prudente, y prudente viene de frónimos y quiere decir precisamente sensato, quiere decir sagaz. Y no hay nadie más prudente que nuestro amado Señor Jesucristo. Ese hombre prudente es mismo Señor Jesucristo. Por eso es que dice: le compararé a un hombre prudente al que oye mi palabra y la hace. Y el único hombre más sabio y prudente e inteligente es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Porque tú tienes que recordar aquella tremenda declaración que hizo el apóstol Pablo por una revelación del Padre a su vida. Cuando el Señor les pregunta y les dice: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Pero el Señor va más directamente a ellos y les dice: yo para ustedes quién soy. Y en ese momento Simón, hijo de Jonás, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibió una tremenda revelación en ese momento, que no podría venir de otra fuente más que de Dios, del Padre Celestial. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y esa palabra Pedro es Petros, que quiere decir piedra pequeña. Piedra pequeña viene del griego, pero sin embargo el Señor usa un juego de palabras y dice: tú eres Petro, pero sobre esta Petra, quiere decir esta roca, edificaré mi iglesia. Alabado sea el Señor. Ahí estamos viendo al hombre prudente, al hombre sabio, que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, para garantizar que mi iglesia sea una iglesia perpetua. Gloria al Señor. Y el Señor lo garantizó, y entonces indudablemente Él es tanto el hombre prudente, pero a la vez también Él es la roca. Bendito sea el nombre del Señor, de acuerdo a Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Alabado sea Dios. Y no cabe duda
duda que es lo más grandioso y glorioso, que Él es la roca. Y mientras que todo esté edificado en Él, venga la lluvia, los ríos, las tremendas tormentas de la vida, la casa va a permanecer para la gloria de Dios. Aleluya. Esa casa está confinada a nunca desaparecer, a nunca ser vencida, sino siempre vencer para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Imagínate, por eso es que decía, la iglesia no es una iglesia vacilante ni agonizante, sino una iglesia triunfante para la gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, con esas palabras, ¿qué es lo que afirma el Señor? El Señor afirma implícitamente la perpetuidad de su iglesia aquí en la tierra, pero también asevera que la misma no será derrotada, no dejará de existir y nunca morirá la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermano, quiero que entiendas que tú y yo formamos parte de esta iglesia. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, y mientras que la iglesia está cimentada en Cristo, así a tu propia vida lleguen pruebas, lleven algunas aflicciones, vengan procesos difíciles. Quiero decirte que mientras estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús, no habrá nada ni nadie que te habrá de hacer caer. Vas a permanecer de pie porque estás cimentado en Él para la gloria de su nombre. Entonces, con estas palabras también lo que nuestro Señor, las palabras que Cristo habló, observamos tres cosas que son importantes y yo quiero que las puedas entender. La primera de ellas, dijo Cristo que Él tendría una iglesia en este mundo. Cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, está refiriéndose a que habría de tener una iglesia aquí en la tierra. Número dos, que la misma iglesia iba a sufrir intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también por todas las fuerzas y poder del infierno entero. Pero también el Señor declaró con estas palabras que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, permanecería de pie, pues es una iglesia perpetua y su perpetuidad está en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora nosotros podemos ver que esto es un hecho real. Ahora tú y yo podemos observar que sí hay una iglesia en este mundo que es el cuerpo de Cristo. Hay una iglesia en este mundo que por la gracia del Señor, el Señor la constituyó, el Señor la estableció. Cristo cuando fue a la cruz la dio a luz, la reveló, porque había un misterio que era el misterio de Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Alabado sea su nombre. Y entonces Cristo cuando fue a la cruz, la iglesia fue revelada, la iglesia fue dada a conocer, la iglesia fue fundada sobre roca, y cuya cabeza de la iglesia es Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y quiero decirte que si Cristo es la iglesia, entonces tú y yo somos su cuerpo. Es a donde entonces el Señor, a través de nuestras manos, de nuestros pies, alcanza al desvalido, imparte la misericordia hacia otros, imparte su justicia. Alabado sea su nombre. El Señor usa nuestros pies para poder llegar a los que están afligidos. El Señor usa nuestros pies, nuestra boca, para declarar que hay esperanza, que hay seguridad. Alabado sea Dios. Y que esta esperanza y seguridad solamente se encuentra en Cristo nuestro Señor y Salvador, en Él que es la cabeza de la iglesia. Alabado sea el Señor. Así es que hay un cuerpo orgánico, hay un cuerpo en esta tierra, hay un cuerpo al cual Cristo ama, porque Cristo se entregó por la iglesia, se entregó por ella, se entregó porque la amó y la sigue amando y la cuida y la sustenta, te cuida a ti, me cuida a mí. Alabado sea Dios, porque somos su cuerpo, y tú y yo como cuerpo de Cristo valemos mucho. Por eso es que te vas a dar cuenta que en los inicios de la iglesia vinieron vientos muy fuertes, arreciaron situaciones tremendas sobre la iglesia, pero yo quiero que tengas confianza y entiendas que esa iglesia no es diferente a la iglesia de hoy en día. Somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo va a permanecer hasta la conclusión de todas las cosas. Alabado sea Dios, hasta la consumación del propósito eterno de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Así es que es un hecho real que ahora nosotros vemos la iglesia que existe en el mundo, y a través del tiempo hasta nuestros días podemos constatar
con qué fuerzas se han opuesto contra ella, reyes, monarcas, príncipes, gobernadores, autoridades de este mundo, gente fanática de su religión, han arremetido de forma tremenda y descomunal contra la iglesia. Pero pese a ello, la iglesia ha soportado, ha salido avante, ha resistido y ha retenido lo suyo. Alabado sea Dios. Es maravilloso ver qué tormentas y tempestades han venido sobre ella, pero la iglesia ha salido vencedora para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito su nombre. La iglesia, quiero decirte que nunca ha fracasado ni fracasará. Nunca ha sido vencida ni lo será. Aunque generación tras generación tenga que pasar por la experiencia de la muerte física, porque es indiscutible, hermanos, no todos permanecemos para siempre. Algún día, tarde o temprano, sea la manera como Dios tiene determinado que tú y yo partamos y sea consumada la eternidad de nuestra vida. Entonces quiero decirte que va a seguirse repitiendo ese ciclo que dijo Salomón en Eclesiastés, que hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Y también los hombres de Dios mueren, los hombres y mujeres de Dios, pero quiero decirte que la muerte para ellos solo es un paso para ir a la eternidad. Alabado sea el Señor. No es un paso para ir a la dimensión a la que ya perteneceremos por toda la eternidad. Así es que estamos de paso aquí cumpliendo los planes de Dios y el propósito eterno, pero yo quiero decirte que aún ni la muerte para el creyente es el final. La muerte para el creyente solamente es el paso para ir a otra dimensión. Esto es importante que lo entiendas, porque incluso la muerte para el Señor dice que es muy estimada. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y yo creo que aún los santos que mueren en el Señor ya ganaron, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea Dios. Así es que de generación en generación indiscutiblemente vamos a tener que atravesar por la experiencia de la muerte física, pero sin embargo otras generaciones surgirán para que la iglesia continúe, y yo creo con todo mi corazón que va a continuar hasta que haya cumplido su misión, como lo ordenó nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Luego entonces la iglesia en este mundo ha estado en diversas circunstancias adversas, en diferentes escenarios ha estado la iglesia. Yo quiero que entiendan eso. Desde sus inicios estuvo bajo la presión, el asedio y la persecución religiosa. Estuvo de alguna manera arremetiendo contra ella diferentes gobiernos, como lo vamos a ver. Yo quiero que ustedes entiendan que desde el primer siglo quien comenzó a perseguir a la iglesia fue el mismo judaísmo. Yo quiero decirte que los primeros cristianos, los primeros creyentes fueron judíos. Y mira, judíos se levantaron contra judíos. Quiere decir que los que tenían la religión judaica eran muy celosos de la misma, empezaron a tener y a hacer una gran persecución en contra de los cristianos judíos también, aquellos que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces empezaron a tener esa presión y a tener esa persecución muy fuerte. Simplemente nosotros recordamos que en los inicios de la iglesia hubo algunos decesos y algunos mártires de la iglesia que, hermanos, han quedado para la posteridad, cuyos nombres han sido muy relevantes y no tuvieran relevancia si no hubieran sido lo que fueron en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero quiero que entiendas en este momento que hubo ciertos mártires, y solamente quiero tocar algunos de ellos, porque primeramente fueron perseguidos por el judaísmo, posteriormente por los emperadores romanos. Así es que tenemos al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, y usted lo lee ahí en el capítulo 8, desde el 7, 8, ¿verdad?, hasta el 9 del libro de los Hechos. Recordamos que incluso Saulo de Tarso consentía en la muerte de este varón de Dios, de este hombre de fe, de este hombre que por su fe estaba predicando el evangelio del reino de Dios
Dios con todos esos judíos, y entonces dice que ellos se irritaron porque incluso Él les dijo a esos judíos que ellos habían matado al Señor Jesús, y entonces dice que arremetieron contra Él, lo sacaron y lo apedrearon. Y entonces este fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Esteban, después de nuestro Señor Jesucristo, fue alguien que experimentó también la muerte a través de haber sido lapidado. Y a partir de la muerte de Esteban, de ahí se desató una grande persecución contra la iglesia, la cual describe Lucas en el libro de los Hechos. Y mira cómo lo describe Lucas. Dice: en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero se desató tremenda y grande persecución. Quiero decirte que a raíz de esa persecución, alrededor de 1000 cristianos, incluyendo también a Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en ese tiempo de Esteban. Fue tremendo. Así es que el primer mártir de la iglesia que nosotros conocemos fue Esteban. El segundo mártir, también de la iglesia, fue Jacobo. Y también lo dice Lucas ahí en el libro de los Hechos. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan. 10 años después de la muerte de Esteban, también entonces tuvo lugar este incidente. Jacobo también murió, y se dice que Jacobo, ¿verdad? Cuando iba a ser decapitado, de alguna manera cuando lo estaban llevando, la persona que dio testimonio acerca de él en contra, quiero decirte que según dice Clemente de Alejandría, que ese hombre que declaró en contra de Jacobo, dice que en ese momento cayó a los pies de Jacobo, se arrepintió, y entonces hasta dijo unas palabras muy interesantes. Dijo: Jacobo no va a recibir en solitario, dice, la corona del martirio. Este hombre murió juntamente con él, aquel que de alguna manera por su causa fue decapitado, Jacobo, pero sin embargo se arrepintió, y en ese momento fue decapitado juntamente con Jacobo. Y nosotros podemos ver también cómo es que Felipe, otro hombre de Dios precioso que nació en Betsaida de Galilea, fue llamado primero por el nombre de discípulo, trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Él fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado. Así es que este fue otro de los mártires de la iglesia. Y yo quiero decirles que así yo podría citarles a Mateo, a Jacobo el menor, a Matías, a Judas, a Andrés, hermano de Pedro, que incluso fue crucificado, ¿verdad?, hacia abajo de cabeza y con una cruz transversal que hasta el día de hoy se le llama la cruz de San Andrés según. Pero ¿qué podemos decir de Marcos, de Pedro, que fue condenado a muerte y crucificado, quien murió decapitado también? Judas, hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa en el 72 después de Cristo. Tomás, Lucas, quien fue colgado de un olivo por los idólatras sacerdotes de Grecia. Simón, Juan, el discípulo amado, que fue echado en un caldero, se dice, de aceite hirviendo, pero lo más glorioso y lo más milagroso fue que no le pasó nada, escapó milagrosamente sin daño alguno, de tal manera que Domiciano, el emperador en ese entonces, lo desterró a la isla de Patmos, en donde le fue dada la revelación de Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. Y quiero decirte, fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. ¿Qué podemos decir de Bernabé y otros mártires más de la iglesia a través de los tiempos? Pero a pesar de todas estas continuas persecuciones, terribles castigos, la iglesia crecía, dice la palabra, diariamente, arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos. Alabado sea Dios. El mensaje de la iglesia de Esmirna es una profecía muy concreta, muy interesante. Yo quiero que usted busque juntamente conmigo ahí en Apocalipsis capítulo 2,
Apocalipsis capítulo 2, vea conmigo el versículo 8 al 10, que es algo muy importante que lo veamos. Ahí en Apocalipsis, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, Él dice lo siguiente, quiero que por favor lo vean. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10, y este mensaje es para ti, para mí. Indudablemente Esmirna habla de muerte, habla de mirra, y entonces la iglesia en ese entonces iba a pasar por un momento sumamente difícil, porque la iglesia en las diferentes etapas de la vida, a través de los periodos, ha pasado momentos oscuros, ha pasado momentos sumamente difíciles. Pero mira lo que dice aquí, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Así que yo te digo, el Señor conoce de ti eso también. El Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe si estás en tribulación. El Señor conoce tus obras. El Señor sabe todo con respecto a tu vida. Y dice el Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Escucha bien, el Señor te dice a ti, iglesia, hermano, hermana que estás ahí viendo esta predicación, quiero decirte que el Señor te dice: no tengas temor de lo que vas a padecer o de lo que estás padeciendo, porque aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días, está ahí, está en ti, nunca te dejará, nunca te abandonará, siempre permanentemente está en su iglesia. Alabado sea su nombre. Hoy Él no es alguien que va y viene, está permanentemente en nosotros y con nosotros para la gloria de su precioso nombre. Por eso esto te garantiza lo que te dice el Señor aquí: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Escucha bien esto: tendréis tribulación por 10 días. Recuerde una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Cuando hace una referencia a días, no precisamente se está refiriendo a días literales, se está refiriendo a etapas, a algo que iba a suceder. Y entonces llegó cuando justamente la iglesia sufrió persecución por sufrió las 10 primeras persecuciones más fuertes que tuvo la iglesia a través de 10 emperadores romanos. Por eso la palabra del Señor no se equivoca, Dios es veraz, y vino ese momento de confrontación a la iglesia, y nosotros vemos que la primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón, el quinto emperador de Roma, después hermano de usted recuerda de Augusto César, que menciona la Biblia, que fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces después vino Tiberio, después Calígula, después Claudio, y entonces le sucedió Nerón en el poder. Y entonces a través de Nerón la iglesia pasó, hermano, los tiempos muy difíciles. Quiero decirte que fueron, hermanos, sacrificados muchos hermanos, fueron muertos de forma, hermano, descomunal, terrible. Y entonces, hermano, me faltaría mucho tiempo para describir todas las grandes, de verdad, atrocidades que hizo este hombre. Pero sin embargo se dice que su nombre ha legado a la historia un nombre que es símbolo de crueldad y delirios de grandeza. Esto es tremendo. Nerón, después de Nerón vino Domiciano, que fue la segunda persecución. Después de Domiciano vino Trajano, y después de Trajano vino Adriano. Después también de Adriano, Aurelio Antonio, Severo, Maximino, Decio, y puedo así decirles, la octava persecución fue bajo un emperador que se llamó Valeriano, la novena fue bajo Aureliano, la 10ª persecución fue bajo
Diocleciano en el 305 después del Señor Jesucristo. Así es que quiero que entiendas qué cosas ha pasado la historia a través, la iglesia, a través de la historia. Así es que los mártires fueron decapitados, crucificados, lapidados, una serie de cosas que pasó con los hombres de Dios, y después vinieron estas 10 persecuciones muy fuertes sobre la iglesia también. Y no hablar también acerca de las persecuciones papales, también las persecuciones ahí en Francia, y pudiéramos hablar de tantas persecuciones que la iglesia ha sufrido a través de la historia. Pero hermanos, la iglesia entonces ha enfrentado diferentes tipos de embates del enemigo. Por eso dijo Cristo, precisamente sobre esta roca edificaré y mi iglesia. Y también dijo, y las puertas del Hades, quiere decir del poder del infierno, no prevalecerán contra ella. Alabado sea Dios. El Señor ha garantizado que la iglesia es una iglesia perpetua, pero a la vez una iglesia triunfante, victoriosa, para la gloria de su nombre. Alabado sea Dios. Y nosotros vemos cómo la iglesia ha enfrentado diferentes tipos de embates, es decir, hermanos, acometidas y ataques impetuosos. Sin embargo, no ha sido abatida ni vencida por la gracia del Señor. La iglesia ha enfrentado a falsos apóstoles, ha enfrentado a falsos maestros. Ustedes recordarán la iglesia de Éfeso, cuando dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces ha venido de todo contra la iglesia, y sin embargo, por la gracia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo ha permanecido de pie. Para la gloria de Dios, aleluya. ¿Qué podemos decir también acerca de las plagas, las hambrunas, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, las inundaciones, etcétera, etcétera? La iglesia ha estado inmersa en todo este tipo de eventos, ha estado ahí presente también, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido hambrunas, cuando ha habido guerras, cuando ha habido rumores de guerras. Todo esto, hermano, quiero decirte que la iglesia ha estado presente en todas esas etapas de la vida, y entonces, aunque todas estas cosas han matado a millones de personas, la realidad, hermano, quiero decirte que también algunos creyentes, a raíz de estas cosas, también estas cosas les afectaron. Sí, muchos de ellos fueron muertos, pero sin embargo la diferencia es que ellos siempre murieron con la esperanza de que, dijo el apóstol Pablo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así traerá consigo a los que durmieron en él. Aleluya. Y ellos siempre morían con esa tremenda esperanza. Hasta el día de hoy la iglesia tiene esa esperanza, que es una esperanza viva para la gloria de Dios. Aleluya. Así es que aunque todas estas cosas han pasado, hermanos, hay quienes han permanecido en pie por la gracia del Señor. La iglesia ha estado presente cuando algunas pandemias o epidemias se han hecho presentes en el mundo también. Por ejemplo, a mitad de los años 1300, a partir de 1347, la peste bubónica o peste negra, que así se le llamó, porque cuando a la gente, hermano, le pegaba esta pandemia, quiero decirte que se le gangrenaban los dedos de las manos y también los pies, y por eso le llamaban la peste negra también, pero fue también muy conocida por la peste bubónica, y desde 1347 hizo su aparición en la población ahí en Europa. Sin embargo, sí es cierto que mató una tercera parte de la población, pero también sobrevivió o vivieron 2/3 partes de esa población. Así es que yo no dudo que ahí estuvieron creyentes, pero gracias al Señor, el Señor los resguardó, y la iglesia ha seguido adelante a pesar de esta pandemia, a pesar de esta peste que llegó en ese entonces. Pero también nosotros, ¿qué podemos decir acerca también de la fiebre española, que también mató a millones de personas? Y entonces quiero decirte, la iglesia ha estado presente en toda situación, en todo evento, en
hermano, momento adverso a través del tiempo, la iglesia ha estado presente, pero la iglesia no ha sucumbido, la iglesia no ha desaparecido, porque la iglesia es una iglesia perpetua en Cristo Jesús. Alabado sea Dios para siempre, bendito sea el Señor. Así es que por todo esto que ha pasado la iglesia y sigue pasando, nada, ningún evento catastrófico, ninguna adversidad ha podido frenar el avance de la iglesia, la cual fue diseñada para ser todoterreno. Todoterreno, diga conmigo, todoterreno, porque el Señor calculó, el Señor hizo el cálculo de los costos, el Señor se sentó y no iba a dejar a media su obra, sino Él calculó que la iglesia la pasó por el más estricto control de calidad y dijo: esta iglesia es una iglesia perpetua, es una iglesia para siempre, alabado sea Dios, y que no va a tener intermitencia, sino va a tener una continuidad. No hay un momento en que la iglesia se haya frenado, en que la iglesia se haya parado, sino la iglesia ha tenido continuidad en Cristo Jesús. Así es que, hermano, yo quiero decirte, y en el nombre de Cristo, que tú y yo somos parte de esta iglesia hoy en día. Somos la iglesia de Cristo en esta generación, en este tiempo, y que nos está tocando una pandemia, pero a otros les tocó en otro tiempo, y no significó el que la iglesia se frenara, se parara y fuera vencida. No, para la gloria de Dios, la iglesia permanece de pie. Y permanece incluso, gracias al Señor, cumpliendo el propósito para la cual ha sido establecida sobre la tierra. Y la iglesia no va a perecer, no va a dejar y no va a sucumbir. La iglesia va a ser una iglesia que va a cumplir el propósito hasta la conclusión de todas las cosas para la gloria del Señor. Así es que, hermano, el Señor entiende lo que estás pasando. El Señor sabe lo que está sucediendo en tu vida. El Señor sabe qué cosas estás enfrentando en este momento, pero no has sido solo tú, no he sido solo yo, no somos los únicos que estamos pasando por situaciones adversas, por pruebas, por tribulaciones. Ya he hecho mención desde los primeros mártires y como a través de la iglesia, hermano, han arreciado vientos contrarios, han venido grandes tempestades, han soplado los vientos más fuertes sobre ella, pero la casa no ha caído, la casa ha permanecido, porque está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es que le damos la gloria a Él desde ahora y para siempre. Y yo quiero que te inspire esta palabra, alabado sea Dios, que la tengas presente en tu vida para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Así es que la iglesia es una iglesia a prueba de todo, es una iglesia todoterreno, es una iglesia que valles, es una iglesia, hermanos, de montañas, es una iglesia de, como dijo el salmista, valles de sombra y de muerte, es una iglesia indudablemente de desierto también, porque quiero decirte que las 99 no las dejó en el Señor en el aprisco, las dejó en el desierto. Esas son ovejas de desierto, probadas, entrenadas, capacitadas para resistir toda situación adversa que viniera sobre de ellas. Alabado sea Dios. Y eso es la iglesia hoy en día. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Por eso yo te digo, algo grandioso Dios está activando y en tu espíritu. Sé que en este momento Dios te está inspirando y no te sientas la víctima, ni te sientas como eres el único que estás pasando por una situación difícil. Ya a través de la historia muchos han pasado esas situaciones y creo que unas más difíciles que nosotros mismos. Y sin embargo, hermano, por la causa de Cristo estuvieron dispuestos a ofrecer sus propias vidas para la gloria del Señor. Así es que, iglesia, esa es la iglesia perpetua. Esa es la iglesia que no va a dejar de existir. Esa es la iglesia que no va a salir escapando y huyendo de la vida, ni tampoco está esperanzada que venga el Señor Jesucristo, sino es una iglesia que tiene la convicción de que debe aquí en la tierra cumplir con el propósito de Dios. Cuando venga el Señor, eso ya es ganancia, pero gloria al Señor. El Señor dijo al hombre prudente también, el Señor, o a un siervo fiel y prudente es aquel, dice, que cuando su Señor venga le haya haciendo así conforme al propósito que Él dijo que se debe de cumplir.
Así es que lo importante para el Señor es cumplir el propósito, porque muchos están añorando la venida del Señor, pero se van a morir, no la van a ver, y algunos se frustran porque no ha venido. No, debemos tener presente en nuestra vida que la iglesia está para cumplir la misión, la gran comisión, no la gran omisión, la gran comisión, la gran omisión que el Señor nos dejó para la gloria de su nombre. Ese es su propósito y los planes que Él tiene para nosotros. Todo se bifurca hacia ello para la gloria del Señor. Así es que debemos bendecir, exaltar al Señor, que tú y yo hoy en día somos esa iglesia gloriosa. Somos parte de la iglesia perpetua. Somos esa iglesia que somos el cuerpo de Cristo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está implícita la perpetuidad, pero también el Señor nos garantiza que es perpetua porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que dale la gloria al Señor, que no hay un momento que la iglesia no goce de la presencia del Señor, en enfermedad, en prueba, en luchas, en aflicciones, en tiempo de bonanza, siempre Cristo está ahí. Siempre está presente. El Señor no solamente está en los mejores momentos de tu vida, Él está en los peores momentos que estés enfrentando. Él dijo y prometió que la perpetuidad de la iglesia es eso, porque Él es el principio y fin de todo, pero también Él es aquel que está con y en nosotros todos los días de nuestra vida. Alabado sea Dios. Yo quiero concluir esta prédica, esta palabra que Dios ha dado a través con una lectura que quiero que te edifique también. Yo quiero terminar y concluir toda esta predicación con esta lectura que indudablemente hace un resumen y recuento de todo lo que de alguna manera nosotros hemos compartido o impartido. Quiero decirte que nuestro hermano C.H. Spurgeon, un predicador del siglo XVIII llamado el príncipe de los predicadores, este hombre, hermano, plasmó estas palabras ahí en un escrito. Indudablemente fue su convicción en ese momento y debe ser la convicción de todo creyente. Para mí, cuando yo lo leí, de verdad me hizo llorar, me quebrantó y fue tremendo, pero yo quiero que también te sea de edificación a ti, y te voy a leer lo que este hombre, este predicador, este hombre que predicó a 10 millones de personas, este hombre que tenía 10 prédicas a la semana, fue un hombre de verdad con un amor y una pasión al Señor tremendo, y entonces él, hermano, citó estas siguientes palabras que yo quiero leerles en este momento, y quiero entonces que les edifiquen a todos y cada uno de ustedes. Dice así nuestro amado hermano Spurgeon del siglo XVIII, pastor y evangelista tremendo de Dios. Él dijo: reflexiona primero en el hecho de que existe una iglesia. Qué maravilloso esto. Es quizá el mayor milagro de todos los siglos que Dios tenga una iglesia en el mundo. Siempre una iglesia. Cuando toda la fuerza de los emperadores paganos se precipitó como una avalancha atronadora sobre ella, se sacudió encima la tremenda carga como un hombre se sacude los copos de nieve del abrigo, y siguió viviendo sana y salva. Cuando la Roma papal descargó su malicia aún más furiosa e ingeniosamente, cuando perseguían cruelmente a los santos en medio de los Alpes, a los valdenses vertían su sangre en los ríos y teñían de púrpura la nieve, la iglesia seguía viviendo y nunca estuvo en mejor salud que cuando estuvo sumergida en su propia sangre. Cuando después de una reforma parcial en nuestro país, los que pretendían tener religión determinaron que los auténticos espirituales habían de ser arrojados del mismo, la iglesia de Dios no durmió ni suspendió su carrera de vida o servicio, que el pacto firmado con sangre de testimonio del vigor de los santos perseguidos. Dice: oíd sus salmos en medio de las colinas de Escocia y su oración en las cámaras secretas de Inglaterra. Oíd la voz de Cargill y Cameron tronando sobre los montes contra un falso rey y un pueblo apóstata. Oíd el testimonio de Bunyan y sus compañeros que preferían pudrirse en las mazmorras a doblar la rodilla ante Baal. Preguntadme, ¿dónde está la iglesia?
y podré hallarla en cualquier periodo, en todo momento, desde el día en que por primera vez en el aposento alto el Espíritu Santo descendió hasta ahora. Nuestra sucesión apostólica se presenta en línea, ininterrumpida, no a través de la Iglesia de Roma, no en las manos supersticiosas de los papas hechos por el sacerdocio o de los obispos creados por los reyes. Cuán disfrazada mentira la sucesión apostólica de los que tan orgullosamente se jactan de ella, sino a través de la sangre de hombres buenos y genuinos que nunca abandonaron el testimonio de Jesús, a través de los lomos de pastores auténticos, evangelistas laboriosos, mártires fieles y hombres de Dios honorables. Vamos descubriendo nuestro árbol genealógico hasta llegar a los pescadores de Galilea, y nos gloriamos en que por la gracia de Dios perpetuamos aquella iglesia verdadera y fiel del Dios vivo, en quien Cristo habitó y habitará hasta el hundimiento del mundo. La maravilla más sorprendente es que permanezca en la perfección. Ni uno solo de los elegidos de Dios ha vuelto atrás, ni uno solo de los comprados con la sangre ha negado la fe, ni una sola alma de los que fueron llamadas eficazmente puede ser obligada a negar a Cristo, aunque su carne le sea arrancada de los huesos con tenazas calientes, o que su cuerpo atormentado sea echado a las fauces de las fieras. Todo lo que el enemigo ha hecho contra la iglesia ha sido inútil, gloria a Dios. La roca antigua ha sido asaltada una y otra vez por las olas tempestuosas, sumergida 1000 veces en los torrentes y las inundaciones, pero aún hay aristas, permanecen inalteradas, inalterables. Podemos decir del tabernáculo del Señor que ni una de sus barras ha sido quitada y ni una de las lazadas ha sido rotas. La casa del Señor, desde el fundamento hasta el pináculo, sigue perfecta. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, no, ni una piedra cayó, porque está fundada sobre la roca. Alabado sea Dios, aleluya. Esa es la conclusión de esta prédica, y es para entonces inspirarte a ti, para decirte, hermano, que el Señor está presente, y para decirte que nosotros como iglesia estamos fundados sobre la roca. Y entonces vendrán la lluvia, vendrán los ríos, soplarán grandes vientos, pero la casa no va a caer nunca, sino la casa va a persistir hasta el tiempo determinado por Dios para que cumpla el propósito eterno. Así es que alabamos, bendecimos el nombre del Señor y esperamos que esta palabra sea de edificación para tu vida, de inspiración para tu vida, y que puedas a través de esto tener una aliciente esperanza y seguridad que solamente es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano, hermana, te amamos en el amor de Cristo Jesús y agradecemos por haberte conectado, y esperamos en Dios que esta palabra de verdad sea de bendición para tu vida. La paz de Dios con todos. Hasta luego. Amén. Iglesia, somos bendecidos en Cristo Jesús. Es una realidad la vida que tenemos en Cristo. Es una realidad lo que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros. Amén. Y entendemos que la iglesia ha sido fundada sobre la roca inconmovible. Y eso nos garantiza que la iglesia es perpetua para gloria de su santo nombre. Amén. Somos bendecidos. Esta es nuestra realidad en Cristo Jesús. Y en esa misma visión es necesario que podamos caminar para gloria de su santo nombre. Amén. Así que, amados, vamos a orar para despedirnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer a Dios por esta realidad de nosotros. Precioso Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues hablando en nuestro espíritu, Dios, porque tú sigues afirmándonos, Dios, en lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú te has anticipado en todo, Señor, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, precioso Rey, y recordándonos que es necesario que haya tribulación, Padre, pero
Pero te damos gracias, Dios, porque también tú has declarado, Señor, que en todas estas cosas que pudiésemos pasar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Dios, porque hoy entendemos que la iglesia es perpetua, que permanece para siempre, precioso Dios. Y te damos gracias porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Te damos gloria y te damos honra por esta realidad, para gloria de tu santo nombre. A ti la gloria, Jesucristo, por siempre. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mis amados, un aplauso al Cristo, Él es digno. Somos bendecidos y estamos despedidos. Bendecidos.